Se va a grabar la presentación y se va a trasladar tal como lo hace tu compañero José Eduardo. Okay. Vamos a presentación. Ya está listo su grupo Diredi. Sí, licenciado. Bueno. Ya. Está bien, entonces no le quitamos el impulso. Ahorita le consigo la presentación. Gracias, Lic. Bueno. ¿Puede ya ver su presentación? Sí, licenciado. Sí, ya está. Bueno. Empezamos. En un momento solo voy a Ok, muy bien. Vamos a reunión a partir de este momento. Buenas tardes, compañeros.
Vamos a continuar con el curso de Economía Internacional. Su asistencia. Tienen en la pantalla las actividades a realizar. Hoy tenemos como parte del programa la participación de un grupo de estudiantes para tratar el tema del proteccionismo. Al final de la presentación dejaremos el tiempo para preguntas y respuestas. Solamente me avisan quién desea hacer preguntas. Entonces, ya tienen en la pantalla la presentación a cargo de los siguientes integrantes: Cristian Daniel Jaibal López, América Rosibel Rodríguez Márquez, Karen Lisset Quiñones Hernández, Majetsi Elizabeth Díaz Carrillo y Viveidi Díaz Flores, que es la coordinadora. Entonces los dejo en el uso de las palabras al grupo para que nos trate sobre el tema del proteccionismo. Por favor. Karen, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Lick. Ya nos presentó, gracias. Les hablaremos sobre el proteccionismo. Somos el grupo número 2. Puede proceder. Okay. El proteccionismo. Dice que es un enfoque determinado a la política comercial que desarrolla un país para intentar proteger sus bienes y servicios de la competencia externa. Esto hace referencia a las medidas y restricciones que las autoridades de un determinado país imponen al intercambio comercial que es el propio país tiene con el resto del mundo. Esta es como una doctrina económica que busca favorecer la producción doméstica nacional frente a la producción externa por medio de la ampliación de impuestos artificiales y medidas especiales tendientes a favorecer los productos y servicios nacionales. Estas medidas podrían ser como los aranceles, subsidios a la exportación, balanza de pagos, apreciación y depreciación. El proteccionismo es lo opuesto al libre comercio, por lo que concentra la atención en la política económica internacional, área donde los gobiernos ejercen su poder para favorecer o bien el libre comercio o aplicar un conjunto de políticas proteccionistas. En términos generales, el proteccionismo, perdón, es todavía anterior. En términos generales, el proteccionismo se entiende por instrumentos aquellas medidas, programas, políticas o procedimientos que se adoptan con el fin de obstaculizar las corrientes económicas internacionales. Prácticamente defiende y apoya la economía nacional, local. Ahí sí, la siguiente. Buenas tardes, licenciados y compañeros. Siguiendo con el proteccionismo en el comercio. ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Aló, verdad? ¿Me escuchan? Perdón. Siguiendo con el proteccionismo, dice que la historia del proteccionismo económico es la historia del avance y del retroceso del comercio internacional. ¿Qué quiere decir esto? Tanto avance porque en una economía internacional los productos o servicios llegan a más personas, ¿verdad? Y pues lo que no puede producir un país lo puede obtener otro y así viceversa. Es retroceso, ya que como lo decía bien la compañera, el proteccionismo son medidas o políticas que adopta un determinado país para proteger sus productores o la economía interna de su país. Entonces, por eso es el que dice que la historia de la economía es el avance y el retroceso del comercio internacional. También, haciendo un poquito de historia, la expansión definitiva del comercio se debió también a cuando empezaron a descubrir las Américas, en donde los barcos ya empezaban a viajar a otros
a otros lugares para poder comercializar sus productos. La conformación del Estado en el siglo XV, el comercio internacional empezaría a tener un auge nunca antes visto. Recordemos que en el siglo XV este tipo de Estado dominaba lo que es el feudalismo. Entonces, lo que más abundaba en ese entonces era tierra y trabajo. También surgió otro factor muy importante en esa época, ya que empezaron a dividirse por territorios, agrupaciones de personas. Entonces, las personas que podían producir, comercializaban y obtenían mayores ganancias sobre sus productos. También el señor del proteccionismo dice que es que toda la producción, los productores, mejor dicho, puedan tener, se podría decir, mayores garantías ante la oferta del comercio internacional, que podría venir a perjudicarlos de cierta manera. También de la economía moderna se ha abrigado un sistema teórico cuantitativo del dinero. Esto quiere decir de que si determinado país tiene más fondos o más dinero, los precios de cierto país van a ser más accesibles que a los que tengan menos, que van a ser más elevados. Siguiente. Buenas tardes, vamos a seguir con lo que es proteccionismo y cuáles son sus costos. Uno de sus costos son empleos perdidos, que dice que las leyes proteccionistas levantan impuestos sobre los bienes importados o decretan cuotas sobre las cantidades que de los mismos se permite ingresar al país. O sea, son leyes que no lo restringen la elección de bienes de consumo, sino que también contribuyen grandemente al costo superior tanto de bienes como de hacer negocios. De esta manera, las leyes proteccionistas que disminuyen la capacidad del gasto del consumidor terminan realmente destruyendo empleos. Otro es los precios mayores. Un ejemplo es los japoneses pagan solo 5 veces por encima del precio mundial, debido a las restricciones que protegen a los agricultores de su país. El siguiente es impuestos más elevados, que proteccionistas no solo obligan a pagar impuestos sobre los bienes importados, sino que además también elevan sus impuestos en general. La crisis de la deuda. Los países en Europa Oriental y el tercer mundo deben cientos de billones de dólares y los bancos occidentales, no obstante las restricciones decretadas por los gobiernos de Occidente, cierran sus mercados respecto a esos países, haciéndoles imposible ganar divisas fuertes para poder devolver estos préstamos. Siguiente, por favor. Proteccionismo. ¿Quiénes son los que ganan? A pesar de la evidencia del daño causado por las restricciones comerciales, persisten las proteccionistas. ¿Y quiénes son los que ganan? Son los grupos de intereses especiales, como grandes corporaciones, sindicatos, los cuales les gustaría marcar precios más altos y salarios mayores de los que cabría esperar en un mercado libre. Siguiente. El objetivo del proteccionismo dice que no solo debe proteger a un grupo de empresarios ineficientes, sino que el espíritu del proteccionismo debe ser sentar las bases de un desarrollo industrial. Es decir, por lo que esto debe estar condicionado a una mejora continua de la productividad, de manera que en un lapso aproximado estos empresarios puedan competir sin necesidad de ser protegidos. Solamente. Siguiente link, porfa. Sí, ya. Instrumentos de política. Los instrumentos de política. Se trata de las herramientas que utilizan los economistas para producir cambios en los rumbos de las cosas. A lo largo del tiempo, en algún lugar de que aumente el número de instrumentos, estos se reducen. Esto es un hecho grave, pues si se reducen los márgenes de maniobra de circunstancia, pues algunas veces las economías no son de altos ingresos, sino que son de medios. Entonces, al producir estos cambios de instrumentos de las políticas que afectan son a los ingresos medios, no a los altos.
Los instrumentos de política cuentan con 4 medidas de defensa comercial, que son los aranceles, las medidas antidumping, las compensatorias y las de salvaguardia. Pero las primeras 2 sí tienen que ver con algo que se pueda probar, con alguna factura, por los impuestos que se ponen en el camino, mientras que las compensatorias y las de salvaguardia, en las compensatorias el gobierno o el Estado decide si le puede dar un chance más de poder ponerles aranceles altos o bajos. Y en las de salvaguardia puede ser que les haya ido muy mal en cambios bruscos en la economía, y entonces los otros países pueden ayudar a no poner aranceles altos. Siguiente link, por favor. Como les hablaba anteriormente, las medidas de defensa comercial, que son los aranceles, ¿verdad? Aranceles, son los impuestos de las autoridades económicas. Son tarifas aduaneras, son los impuestos que se le imponen o exigen a los productos importados para disminuir los productos frente a los nacionales. Esto para ayudar más que todo a los empresarios de ese país, ¿verdad? Para que no les afecten su economía, les ponen aranceles para que no entre tanto producto al país. En el antidumping, se vende un producto a un precio inferior al costo de producción. En esta práctica, lo que se hace es que, así como dice el nombre, ¿verdad?, que son políticas. Si tengo amigos en el otro país, le digo, mira vos, déjame meter mi producto más barato, y entonces ya los aranceles y todo, uno se nivela y entonces ya podrían meter más mercadería, ¿verdad? Pero esta medida hace que no suceda el dumping, ¿verdad? Que sería hacerlo desleal en el precio que se va a ingresar el producto. En las medidas compensatorias, como bien se dice, es una contribución financiera por parte del gobierno, ¿verdad? O un organismo público en beneficio de la empresa o el país, y les ayudan a que tengan un desarrollo más productivo, ¿verdad? En el de salvaguardia son las medidas tomadas por el Estado, que era, como les decía anteriormente también, son las medidas cuando los estados se ven afectados en forma negativa por un aumento imprevisto o brusco en las importaciones. Y entonces no importa de dónde viene el origen de las importaciones, sino que les ayudan un poco más. Con esto podemos concluir que en todas las medidas los países en vías de desarrollo no son tan favorecidos. Y por esto mismo, como decíamos al principio, los instrumentos de política del proteccionismo han ido reduciendo en vez de aumentar, ¿verdad? Y esto es más que todo es a favor de los países desarrollados, como lo son Estados Unidos, Japón, las grandes potencias, ¿verdad? Gracias. Gracias, Direidi. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes. Les voy a hablar un poco sobre ventajas e inconvenientes del proteccionalismo. Mejora las industrias estratégicas del país. Protección de sectores que están comenzando a desarrollarse. Estos son algunos de los países que nos ayudan a desarrollarnos, como en Estados Unidos. Ayuda mucho al sector, ¿verdad? A poder desarrollarnos, a poder importar mercancía. Los inconvenientes. A largo plazo, las faltas de competencia terminan por debilitar la industria. A largo plazo, señalan los consumidores, terminan apagando más productos por menor cantidad. Aquí hay veces que la competencia está alta y está baja. Y hay personas de que no saben si no saben cómo ir implementando los productos para que todos paguen el mismo precio. Siguiente.
Información estratégica. Aunque casi 4 de cada 10 quetzales que obtiene por la vía exportada, procede que Estados Unidos, su dependencia es en términos del PIB, algo más del 6%, es inferior que a El Salvador, Honduras, Nicaragua y por supuesto México. El grueso de sus ventas a la primera potencia mundial se concentra en productos alimenticios. Como podemos ver, aquí hay porcentajes de que van subiendo y van bajando. ¿Me escuchan? Sí, lo escuchamos. Sí, Sí. Como podemos ver, Ah, aquí los hay países porcentajes donde que como podemos ver que aquí hay algunos países, a la hora de exportar va subiendo su sí. próxima. Otra, Ahora ya no lo escuchamos. la otra presentación, porfa. Tenían dos presentaciones. La siguiente Aquí como diapositiva. podemos ver cuánto importa Estados Unidos en cada país de Latinoamérica. En Guatemala es el 4.20, en Honduras el 4.75, en República Dominicana el 4.66, El Salvador el 2.53, Nicaragua con el 31.88, Venezuela con el 15.56, Panamá con el 408, Colombia con 14.75, Ecuador con 7.67, Perú con 5.53, Brasil con 27.46, Bolivia con 1006, Paraguay con 162, Chile con 8.772, Argentina con 3.951 y Uruguay con 605. Gracias. Correcto. aquí finalizaríamos, licenciado, con nuestra exposición. Ok, ¿ya ¿Preguntas? presentaron todos? ¿Mande? ¿Ya presentaron todos? ¿Sí? ¿Presentaron todos? Sí. Ah, bueno. Está bien, entonces, preguntas, ¿tienen preguntas, jóvenes? Observaciones que tengo es aquí, en el caso de medidas de defensa comercial, dice el concepto de aranceles. Los aranceles sí es un impuesto. Ah, ya lo entendí. Es la redacción. Impuestos de las autoridades económicas, dicen. Tal vez hubiera sido completarlo, ¿ah? Operaciones de comercio internacional o de importaciones. En el caso de esta expresión, impuesto de las autoridades económicas, es porque las autoridades son las que los imponen. Sí, licenciado. Otra duda que tengo por acá, es que está más... Aquí los costos del proteccionismo. Se indica que el proteccionismo genera la pérdida de... No capté bien a través de qué medios genera esa pérdida de empleos. Por el aumento de impuestos sobre los bienes importados. ¿Y en qué forma? Y recordamos un poco cuando estábamos conceptuando el tema de economía internacional,
La economía internacional trae consigo, podría decirle que traiga trabajo a través de las aduanas, porque, o sea, si importan o exportamos más, o sea, va a haber trabajo, pero si ya. empezamos a disminuir, se empieza a crecer la economía. De igual forma, ¿cómo se llama? Los productos que provenientes de otros lados, si las pequeñas personas o productores que aprovechan esa materia para poder producir en cierto punto. Hasta Sí, cierto ya punto, entendí. licenciado, el proteccionismo también como que impone barreras. Entonces, eso tiene que ver también, o sea, todo lo que tiene, los aranceles y las medidas también son una barrera para la economía en otros países, ¿verdad? Sí, lo comentaba por la posición de Donald allá en el norte, que utiliza esas medidas para proteger su empleo. Ahora lo que dice Cristian está relacionado más como un enfoque más dinámico y de mediano y largo plazo. Al tener restricciones para importar bienes, esperaríamos de que esto cause una represión a la inversión tanto doméstica como extranjera en el país. En el caso del proteccionismo, cuando se aplica esa medida, lo que se busca es las industrias en el desarrollo de sus actividades productivas con respecto a la competencia. Son bienes de capital que son estratégicos, va a depender de la agilidad o la flexibilidad de las autoridades para permitir ese ingreso de determinados bienes extranjeros. Pero también tiene razón ustedes en cuanto también se convierte en un límite tanto para importar, pero que también puede tener a mediano plazo un efecto sobre las exportaciones y sobre la capacidad instalada en el país. Licenciado, tal vez es el punto de vista donde lo veamos, ¿verdad? Porque si en el proteccionismo nosotros somos el país que no deja entrar eso, hay más empleo. Pero si somos el país que quiere entrar, sí se pierden empleos. Tal vez ahí. Sí, ahí sí es, esto lo estaríamos viendo más en función del bienestar de la economía internacional. No solo visto el beneficio para mí implica daño para el otro. Sí. Sí. Bueno, aquí se entiende. Sí, tal vez era el enfoque que no está bien. Esta diapositiva es muy sana, es contrario a lo que se puede interpretar de la diapositiva anterior que hacía mención. Y aquí se indica que el objetivo de proteccionismo no debe ser, o sea, es una expresión de lo normativo, ¿no? Proteger a ultranza a un grupo de empresarios ineficientes, sino que debe ser sentar las bases de un desarrollo industrial. Aranceles, ya lo vimos. Aquí mencionan como inconvenientes, a largo plazo la falta de competencia termina por debilitar la industria. ¿Cómo visualizan ustedes esa afirmación? Pues al tener muchas barreras para poder comerciar, es lo que va debilitando las industrias.
Es lo que decía, ¿verdad? Siempre viéndolo del otro lado. Aunque Sí, si un país me pone trabas, el mío también va a poner trabas. Entonces es donde empieza como que la lucha de poderes, ¿verdad? Y entonces ya sí. empiezan a poner medidas de esto, medidas de lo otro, para que salga, como bien lo decía, creo que Karen, una balanza, ¿verdad? Que haya una balanza. Entonces, yo puedo meter y tú puedes sacar de importación y exportación, pero en un nivel que estén homogéneos, que ambos ganen. Aunque en comercio internacional casi siempre ganan las potencias, ¿verdad? Sí, es que aquí quería también, bueno, tiene sentido. La otra forma de ver este párrafo es de que es como cuando una madre sobreprotege a su hijo, no logre desarrollar adecuadamente. Podría suceder en el caso del comercio exterior, que cuando protegemos mucho a ultranza una actividad económica, una industria, esta lo que hace es en que puede llegar a no modernizarse y a largo plazo existe una apertura económica, es completamente eh, suprimida por la competencia. Puede ser que por ahí vaya también esa interpretación. Algo así como, digamos, ahorita Tigo y Claro, que porque como ellos eran los dos como que los caballitos de batalla en lo que es Internet, no mejoraron y ahorita que todos tenemos necesidad de Internet, está colapsando todo, ¿verdad? Estaban tan Eh, como con que fueran los únicos, que también se les cuidaba de afuera, y ahorita que les tocó tener de todo, están colapsando, ¿o no? el ejemplo es válido en el hecho de que ya no se interesan por dar calidad porque sienten la demanda segura. Y es válido. La diferencia aquí en Guatemala de que, eh, no obstante, ellos tienen su capacidad instalada y están en otros países. Por ejemplo, Claro está en Perú también, en México por consiguiente, ¿eh? Pero es un ejemplo de cómo reaccionan los oferentes cuando no tienen competencia, en este caso competencia externa. Como que se acomodan. Sí, así es. En esta tabla lo que nos indica es el grado de concibe Estados Unidos de productos importados. Vemos que disculpen, en el caso del maíz hay un ingreso de contingentes. Ahora saben ustedes que es un contingente, ¿verdad? Uno, contingente. Contingente no se refiere a algo que pueda ocurrir. Esto sí tiene relación, pero está utilizado en otro contexto, en el contexto de las circunstancias. Aquí se utiliza en el ámbito de la nacional. En el caso del contingente,
vimos lo que son las cuotas de importación. Significa que las importaciones son libres de maíz. En el caso del maíz, donde se establece para el maíz blanco, límites que son asignados a los países que los exportan en cantidades definidas. Tiene libre comercio trigo, algodón. Trigo y algodón sean productos competitivos y bueno, y también subvencionados. Arroz también está sujeto a contingentes. Sería como que le van a cobrar más de aranceles, por ser algo que se puede manejar bastante. Es que sí leíamos un ejemplo del arroz con Japón y con Estados Unidos se leía de que ellos no están dejando que Japón o China, no me recuerdo bien, ingresara también todas las memorias y chips de lo que es lo tecnológico, ¿verdad? Entonces ellos estaban pagando el arroz más alto. Sí, pero en el caso de contingente es que se fija una cantidad máxima ingresar al país por disposición aduanera que importa. El caso del azúcar, Guatemala puede producir 20,000, 50,000 toneladas, miles de toneladas de azúcar. Pesar 5,000 a Estados Unidos porque está sujeto a contingente. Entonces, una disposición que significa una cuota puede exportar al mercado estadounidense. Se fija de forma global. Global se va asignando una proporción a sus distintos países socios. En el caso de frutas, libre comercio. Lo que corral también sujeta a contingente. Huevos de aves, desgravación, dice aquí. Como que tuviera un cupo, Lick. Así es un cupo. ¿Sí? Ok. Es un cupo. O sea, solo es una cierta cantidad que dejan que entre. Así es. En este caso de desgravación, entendería que entran con menos aranceles. Esa una desgravación significa de que no tienen reparo los Estados Unidos para que ingrese ese producto a su mercado, ¿no? Las causas, por más tengan la cláusula de sujeta contingente, se debe de obedecer a que los precios en el mercado internacional son más baratos que el mercado doméstico de Estados Unidos. Y para proteger a sus productores nacionales, mejor colocan para garantizar abastecimiento al mercado doméstico sin afectar a sus productores. Bueno, aquí en lo siguiente, lo que podemos ver en esta diapositiva, que es bastante interesante. Miremos el caso de Guatemala. Tiene un volumen,
un valor de exportaciones a Estados Unidos, 1.120 millones de dólares, conociendo el tamaño, su grado de desarrollo. Y en el caso de Argentina, que es productor grande de carne, de cereales, exporta a Estados Unidos solamente 3.951 millones de dólares, lo cual deja entrever que las medidas proteccionistas, por ejemplo en el caso de carne y de trigo, eficientes, de tal manera de que lo que logra exportar a Estados Unidos es una cantidad mínima. Chile, por ejemplo, las principales economías de Latinoamérica son México, Brasil, a ver, y Argentina. Economías. Vean en el caso de Brasil, unas exportaciones hacia Estados Unidos de 27.468 millones de dólares. Aquí exporta entre ellos productos fabricados de metal. Pero también exporta café y azúcar. En el caso de Panamá, apenas 408. Su economía no está muy desarrollada por factores de la agricultura. Lo que lo favorece es el Canal de Panamá. El Salvador, 2.532 millones. Aquí indica que la maquila forma parte importante. En el caso de Guatemala, esta ramita indica de que productos agrícolas, los principales que exporta Guatemala a Estados Unidos. Ahora, ¿qué es lo que ven ustedes acá? Si yo soy Estados Unidos y tengo a Latinoamérica aquí, les voy asignando a los países de la región de, de bienes en función de mis propias necesidades e intereses, aparte de las calidades también. En el caso de Chile, lo que también exporta es cobre. Entonces, en la parte superior, noten valores de petróleo. Lo interesante es que los tres que
Gracias. Ok. ¿Están en casa ahorita o Ahí, encendidas? ahí estamos claros, Lick. Ah, bueno, está bien. Entonces les solicito un aplauso aquí. Vaya Jessica. Les solicito un aplauso a los compañeros para que su esfuerzo. ¡Bravo! Otra vez, dice. Ok, entonces. Porras. Querían intervenir porque se desatan. No, la verdad es que sí, muy bonita presentación y sí estaba bien entendible todo. Ah, gracias por ellos. Bueno, vamos a continuar. Jóvenes se pueden bajar de la... Gracias, Lick. Vayan. Ok. Lick, la asistencia de último. A mitad de... no, ahorita, en este momento es el oportuno. Ya te vio, hombre, ya te vio. ¿Apareciste vos, Raúl? Bueno, Raúl, por favor. Espera. Tencia. Gustavo Presente, Escoto Luis. Herrera. Presente, presente. Presente, está bien. Aura Celinda. Ya pasó. Presente, Lick. Carolina. Presente. Ah, gracias. Es que no miro fijamente la pantalla por estar viendo el listado. Jacqueline, ya, muchas gracias. Presente, Raúl, Lick.
está activo. Presente, Lick. Lorena. Presente, Lick. Alicia. Presente, licenciado. Gracias. Silvia María, también ya noté que está activa. Sergio René Marroquín, también vi cuando ingresó su imagen activa. Presente. Ok, Jacob. América Rosibel también ya presentó. Presente. Dani Manolo. Dani Manolo. Presente. Gracias. Presente. Bueno. Laura Stephanie. Karen Lisette. Presente, Lick. Presente, Lick. Gracias. Sí, gracias. Wilson Hernaldo. Presente. Gracias, Wilson. Ya presentó. Mirka, que ingresó. Karen Stephanie. Presente. Gracias. Mirka y Karen. Rocío. Presente, Lick. Gracias, Madeline. Javier. Presente, Lick. Mucho gusto, don Javier. Jennifer Fabiola. Presente. Gracias. Oscar Daniel, ya lo sabemos. Dina ya contestó. Jocelyn. Ireidi ya presentó. Presente. Jocelyn, gracias. Bueno, Presente, Jocelyn. Lick. Ok. Presente. Gracias. Ahora es Jesselyn. Steffi. Ya había notado que había ingresado. Suseli Lucrecia. Antonio ya ingresó. Pablo Estuardo ya habló. Brian José también. Brian. Presente. Wendy. Lilian Noemí. Presente, Lick. Lilian. ¿Y quién más? Wendy, sí. Wendy. Hermisenda. Hola, Lick. Buenas tardes. Buenas tardes, Hermisenda. José Eduardo ya. Bueno, ¿están pendientes de responder? Jesselyn Steffi. ¿No está presente? Lucrecia. Bueno, está bien, ya terminamos la toma de asistencia. El orden de toma de asistencia puede variar, puede ser también al principio de la clase. Las autoridades tienen el interés de confirmar ustedes están participando activamente en las sesiones. Y también para monitorear el desempeño de las actividades que se realizan para cubrir los puntos que comprenden el programa de estudios. A continuación, estaremos unidad 6. Les informo que ya subí hasta la unidad 5. Las presentaciones.
Había visto que es el 18. Voy a confirmarle ahorita en el... Con septiembre, vamos a ver. Entonces, 18 de septiembre. Como el 19 de septiembre ya tenemos que elaborar los exámenes. Lo confirmo ahorita. Era administración sábado. Recibieron un archivo del uso de la biblioteca de la Mariano Galvez. Sí, licenciado, pero Ok. quedaron en como que le van a mandar algo a uno de regreso. Una clase Confirmación. virtual o algo así, entendí. Le comento las fechas de segundo examen parcial para el plan sábado van del 18 al 26 de septiembre. Interesado. Entonces, los exámenes abarcarían del 22 al 6 de septiembre. El plan domingo es un día del 19 al septiembre. Entonces ya tienen el dato. Esto se lo estaríamos confirmando una vez ya el señor coordinador nos traslade solicitud de los exámenes, lo cual tendría que estar ocurriendo la próxima semana. Bueno, vamos a continuar. En el caso de la economía internacional, como ustedes conocen, es el estudio de la economía desde una perspectiva macroeconómica, porque es una relación entre a las relaciones económicas entre países y las dimensiones que tratan o las variables que tratan agregadas, no valores que genera una empresa o una serie de empresas, sino toda la economía, como lo que presentaron los compañeros ahí en cuanto a votaciones hacia Estados Unidos. Aparte de lo que es el tema, está el diseño de acciones y medidas que toman los países para sus... Un objetivo son los relacionados a su desarrollo económico. Entonces, en esta unidad nos referimos a políticas comerciales de las naciones en desarrollo, lo que significa los distintos proyectos que han implementado estos países en sus relaciones comerciales internacionales para fomentar su propio desarrollo. Para ello, lo que vamos a ver primero es qué son los países en desarrollo. Ya vimos en otras oportunidades los países en desarrollo les pueden aplicar una serie de nombres o identificadores. Vemos solamente con este término. Dice
aquí lo ven en positivo, dicen que son países cuyas economías se encuentran económico, de un estado de subdesarrollo. En este caso, su desarrollo lo podemos entender como un estado de atraso económico o como una economía de transición que busca cambiar de una situación de atraso a un estado de modernidad. Estar en un papel de país desarrollado. Digamos, son expresiones que tienen algún grado de relativismo, porque las economías constantemente están evolucionando, como está evolucionando las características de la producción y el tipo de productos que generamos. Por ejemplo, Guatemala estuviera así equipada, niveles de tecnología que tiene, y se ubicara, por ejemplo, 1800, hasta nos denominarían extraterrestres avanzados. Sin embargo, estamos en el año 2020, en una posición de avance económico que es inferior al que ha alcanzado otros países que destacan en la economía internacional. En sí, el desarrollo es un término dinámico, pero no nos hagamos, no entremos a muchos aspectos filosóficos, quedémonos en que son países que están en proceso de pleno desarrollo. En el caso de los países subdesarrollados o en desarrollo, se ubican en América Latina, África, Asia y Medio Oriente. O sea, los países menos adelantados. La única común que los une es de que cuya historia fue que no es una característica única porque e indispensable. Estados Unidos fue también colonia. Sin embargo, son países desarrollados. En competencia de lo que nos mostraba de un bonito mapa muy edificante de lo que es el flujo comercial a Estados Unidos. Tenemos aquí un mapa que nos muestra cómo la distribución geográfica desarrollados en el momento reciente. Están generalmente en la parte norte. Nos hace notar algún tipo de determinismo geográfico para ser desarrollados. En el caso de Guatemala, cuando lo conquistaron los españoles, que Guatemala simplemente era tirar a la tierra los granos de las semillas y estas germinaban porque era un terreno tan fértil. Algunos mencionan de que las poca exigencia del ser humano para obtener su medio de vida, no se exigieron desarrollar sus capacidades productivas. El efecto de las relaciones de las metrópolis con las colonias que no los
desarrollar. Entonces, ¿cuál es el mapa de la relación de países desarrollados y subdesarrollados? Están principalmente en rojo, que sí es una equivocación del dibujante, Groenlandia. Groenlandia es un estado, es un territorio que pertenece a Islandia, esta otra islita. Y este mapa refleja también la situación geopolítica en los años 30, donde se distinguía lo que se denominaba Segundo Mundo. Países llamados... Actualmente esto ya tiende a cambiar porque países se están evolucionando, se están desarrollando. Bueno. Los indicadores de desarrollo económico y social de los países, lejos del grado de bienestar de las naciones, tenemos como ejemplo estos 4. El nivel de renta, que es el ingreso per cápita. ¿Y qué es el ingreso per cápita, compa, jóvenes? ¿Quién me puede decir? Dani, Manolo, cuando hablo del ingreso per cápita, con ese término. Sí, por favor, Dani, voy a hacerlo. Cuando tengan dificultades con la transmisión, pueden escribir, chatear las preguntas que o cuando tengan preguntas que hacer. Este es un tema que vimos. LIC es como un indicador que mide la relación entre la renta de un país y su población. Así es. El ingreso promedio. El ingreso promedio por persona en cada... Así es, diré. Lo ponen ingreso per cápita porque un país como Guatemala puede tener mayor producción que Panamá, pero 3 veces mayor que Panamá. De eso se deduce quién puede vivir. Por ejemplo, yo puedo 5,000 quetzales y es solo para mí. Puede tener un ingreso de 5,000 quetzales y son 6 personas. Entonces, lo que le toca a cada uno, realmente le va a ser de 1,000 quetzales cada uno. Entonces, es un indicador de bienestar. Un indicador aproximado. Bueno, el otro indicador, el otro indicador es el de
producción. ¿Qué tiene relación con el anterior? Uno u otro. Asimismo tenemos indicadores de desarrollo social, como la cobertura educativa, el grado de escolaridad. Actualmente deben haber otros indicadores que busquen reflejar mejor las diferencias entre grupos de países según su grado de desarrollo. Lo último que mencionamos en esta diapositiva o indicamos es la industrialización del país. Un país más industrializado, más desarrollado, lo cual se muestra tanto de la participación industrial a nivel de toda la producción del país. También la producción, lo que exportamos, todo es producción. Ustedes pudieron ver la diapositiva del grupo proteccionista, como que en el caso de Argentina, exportando fundamentalmente productos químicos. Entonces estos países son subdesarrollados, pero tienen una estructura productiva más moderna que la de Guatemala. Aquí están las características de los países subdesarrollados. Agricultura. En el caso de Guatemala, su agricultura se ha disminuido. El peso relativo de la agricultura en la producción nacional. Sin embargo, en el caso de Guatemala, se ha a lo que es las actividades de servicios y comercio, la industria. El segundo punto dice un escaso aprovechamiento de recursos, más que por el hecho de que muchas veces se exporta productos primarios al nacional, no los transforma, porque no tiene la capacidad o porque no tiene un mercado adecuadamente. Tiene una dependencia del sector exterior, del sector externo. La dependencia es, necesitamos el sector externo para productos como mercado. Tenemos todo externo, porque si no obtenemos el mercado exterior, tampoco podemos funcionar. Como mencionaba Direide en cuanto al proteccionismo. Y no logramos recibir bienes, hace que nuestra actividad económica no pueda desarrollarse. Ahora, esto significa que si tenemos obstáculos en el mercado internacional, no tenemos ni las capacidades para superar ese obstáculo. La característica son países con PIB reducido y baja renta per cápita. En diapositivas anteriores donde ustedes notaron que hace Naciones Unidas, países avanzados, de los países de ingreso medio y países pobres. Alta tasa de crecimiento demográfico. Una característica muy normal para los países pobres.
Actualmente esta característica también ya está modificándose. Pero sí, también refleja que cuando tenemos una sociedad más tecnificada, la sociedad no tenga un crecimiento democrático tan acelerado. Una noticia en el caso de Costa Rica. Está cerrando escuelas, pero no por tener sino porque están sin alumnos, la educación primaria y parvularia, bajando la tasa de crecimiento demográfico. Punto 7. Ahora sabemos que en cualquier país se da, o que está ligado con las situaciones de pobreza, es grandes desigualdades sociales que también Estados Unidos, con los rankings de concentración de riqueza que conocemos ahora. Más características de los países subdesarrollados. Limitados accesos a servicios públicos, lo cual es un efecto mucho de limitada capacidad de producir, de generar bienes que le permitan solventar sus necesidades. Afecta no solo la calidad de vida, sino la esperanza de vida de la población. La esperanza de vida es el número máximo promedio que viven las personas en un país. Guatemala tiene 66 años de edad máxima promedio. En el caso de hombres, mujeres, 67 años. Otros factores que están ligados a la pobreza, como la mortalidad infantil y la baja cobertura educativa. Para superar el subdesarrollo, los teóricos que los países deben crecer a una tasa de 6% anual. Cada año tiene que crecer su producto real en 6%, constantemente. ¿El PIB sería el 6% o no? ¿El PIB? Sí. Ese es el que tendría que ir creciendo. El 6. Guatemala crece a tasas de 3, 3.2, 4. Sí, tienen que crecer a 6%. China creció a tasas de 6. Con su modernización ya redujo su tasa de crecimiento se ha reducido al 6%. Este año se esperaba ese 6%, pero ahora parece que va a crecer al 3%, la más baja desde hace 50 años. Crecimiento exponencial, que entre más grande es la economía en país, crecer. Pero esta nación ha dado esos resultados. A tal manera que a nivel de producción total, en términos reales, estaría alcanzando a Estados Unidos el año entrante. Estimaciones del Banco Mundial. Se le facilitará porque ellos ya lograron controlar la pandemia
Lo que tienen en contrario es que el comercio internacional está restringido. En el caso de otros países, por ejemplo, Estados Unidos, retrocesos que pueden caer alrededor del 9% del PIB. Entonces, ¿quién va a ganar la Eurocopa? No va a ser el Bayern, sino China continental. Tanto los países en desarrollo tienen características cuanto a sus aspectos estructurales, aspectos de desempeño, a nivel del comercio internacional. Pueden ver ustedes ahí las características que tienen. La primera dice, son muy dependientes de los países avanzados. La situación está de que las afirmaciones tanto simples. Ahora que sabemos que el mundo es redondo, comerciamos entre nosotros o con los países avanzados. Y de ellos requerimos materias primas, tecnología y mercado. Y la mayor, bueno, y ahí por lo mismo nuestras exportaciones se van, tanto exportaciones e importaciones se van a esos países. Mercado. Y entre nosotros, entre los países pobres, comerciamos poco, porque no tenemos mucha capacidad de demanda. Nuestras exportaciones son de productos primarios. Los productos primarios son materias primas, productos agrícolas, generalmente intensivos en mano de obra. Cuando decimos que los productos son intensivos en mano de obra, ¿cuál sería el significado de esa expresión? Intensivo en mano de obra. ¿Quién desea responder? Escuché que alguien tomó la palabra. Vamos a seleccionar. Wendy, Verónica, ¿qué cuando los productos son intensivos en el uso de mano de obra? Buenas tardes, Lick. ¿Qué tal, Wendy? Deme un segundito. Pregunta. Sí, eso estaba viendo. Solo permítame que están inscribiendo un grupo de trabajo que tengo. Solo deme un segundo y ahorita le respondo. Está bien. Bueno, vamos a continuar mientras nos responde Wendy. Bueno, los problemas comerciales de los países en desarrollo. Ya hemos visto las barreras comerciales, qué tipo son. Entonces, en las actuales coyunturas, que la producción de los países ha crecido considerablemente, sus desarrollos tecnológicos, hace que
tengan y a qué precios compran. Entonces, el poder de negociación de los socios comerciales, más importancia, aquellos se unen en bloques o aquellos países afines. O los países subdesarrollados, máximos si son pobres, no tienen de negociación. Se han incrementado sus barreras de entrada a otros países. Es una necesidad desde el siglo pasado de que nos hemos modernizado, pero no significa que esa modernidad sea la última tecnología. Van a venir aquí a producir cosas que puedan ser rechazadas de sus propias economías por ser contaminantes. Porque su última forma de competir es con costos más bajos. Aquellas empresas que necesitan disminuir costos de mano de obra. No necesariamente van a venir a países subdesarrollados la tecnología más avanzada. Ha existido el caso de muchos países que subdesarrollados que tienen que depender de uno o dos productos. Guatemala desde 1990 se modificó la matriz productiva en cuanto a ya no solo café, cardamomo, banano, azúcar, sino que se ampliaron a los productos no tradicionales. En cambio, otros países con igual resultados, caso de Venezuela con el petróleo, y países más atrasados, algunos de ellos que siguen produciendo un solo producto. Lick, disculpe. Sí. Ahora sí, perdón. Está bien. Entonces, escuchó la pregunta. Solo recuerdo que dijo productos intensivos o algo así, Productos intensivos. pero me puede repetir. ¿Qué entendemos por productos intensivos o en trabajo? Pues lo que entiendo es que si son productos intensivos quiere decir que requerirá de más de mano de Así obra, ¿no? es. Porque la demanda está como que muy alta, algo así. Eso es lo que comprendo. De producción, lo que utilizan es una mayor proporción del capital para contratar mano de obra. Por ejemplo, una maquila es intensiva en mano de obra, porque si bien cada quien puede tener una máquina, el recurso humano es masiva. En cambio, hay otras empresas que han sido significadas, quizás sería la palabra, donde una sola persona administra todo el proceso o la mayoría del proceso. Entonces, es más intensiva pero sí tiene razón. Continuamos.
En el caso de los efectos de esta dependencia al mercado exterior y de producir bienes agrícolas, afectado también por el grado de elasticidad o inelasticidad que tengan los que exportan los países subdesarrollados. Que es en el caso de inclinación que tengan las curvas de oferta de la demanda. Vamos acá para motivar una mayor producción o exportación de el precio o incrementarse significativamente. Aquí en en 105%, mientras la cantidad exportada se incrementa en 20%, porque el mercado no es muy sensible a la variación de precios. Los precios, por ejemplo, inverso. La cantidad bajan los contrarrestada por la misma forma de la curva de la oferta, que no va a reaccionar adecuadamente. Si bajan los precios, se generaría más, porque la capacidad de ofertar del mercado es reducida. Entonces, procesos productivos donde la capacidad de reacción del productor, no porque el productor no quiera hacer los esfuerzos, sino porque están dependientes a las reacciones de la naturaleza. No permiten una reacción mejor a las necesidades del mercado. Lo que vemos que el precio estaba a 4.50, a un cantidad ofrecida y demandada de 5. Pero si se baja la demanda, esta baja en volúmenes y en precio. Equilibrio de 2. Y hace que la entidad ofertada se reduzca de 5 a 4. Necesita una caída significativa de precios. Bueno, los otros problemas que enfrenta las naciones en desarrollo, ya la vimos. Las barreras comerciales, el proteccionismo. Formas más estilizadas. Las otras barreras como subsidios a la exportación que tienen o reciben los mismos
productores de los países ricos. Entonces, cuando ya llega un agrícola de Latinoamérica, va a encontrar que tiene en competencia productos con precios bajos, pero porque sus subsidios. Entonces, los países ricos están aptos para producir y exportar productos que se entendía que no tenían ventajas comparativas. Bueno, aquí ya son las estrategias de crecimiento económico, lo que han hecho los países para desarrollar. Esto lo estaríamos viendo la semana próxima. Estaríamos quedando hasta acá para poder abarcarlo nuevamente el tema. ¿Tendrán alguna pregunta? Fíjese que entendiendo lo que es el TLC, la integración y el proteccionismo a la larga, todos vienen siendo trabas para ver qué dejo y qué no dejo entrar, ¿verdad? Pero en sí, no sé si lo estoy entendiendo bien o si hay alguna diferencia entre los mismos, o solamente que sí son simplemente barreras, pero con distinto nombre. No, es que sí son cosas distintas. Me mencionaba proteccionismo, TLC. Y la integración. Y la integración, no, sí son cosas distintas. El TLC, El tratado. bueno, por orden. El proteccionismo, ustedes ya lo plantearon, es un conjunto de medidas para proteger al productor nacional de la competencia exterior. Entonces ahí es cerrar las puertas. El TLC es una herramienta. El TLC es como a quien dejo y le doy permiso. Sí, entonces ya. voy a un programa de incentivo de las exportaciones. ¿Qué voy a hacer? Establecer convenios comerciales con mis socios, pero mis socios van a querer beneficios. Bueno, está bien, le voy a dar beneficios, pero ellos me tienen que dar más. Como cuando se quiere hacer un ponche de frutas, empieza a agregar aspectos de los que podemos sacar más beneficios. Entonces llegamos al hecho de que manejamos a los restos de países, sí, le vamos a dar libre comercio, pero ustedes me tienen que dejar entrar a mí sin ninguna limitación. Esa es la integración, ¿verdad? Esa es la TLC. Perdón. Sí. Bueno, ahora la integración, lo que trató el grupo de compañeros. En el caso del proceso de integración centroamericano, una medida proteccionista, porque estaba dirigido a ser la industria doméstica y a favorecer lo que veremos en la próxima ocasión, sustitución de importaciones. ¿Qué es la sustitución de las importaciones? Por ejemplo, una gráfica que pongo ahí, que miraremos o que reiteraremos la próxima ocasión. Voy para atrás en lugar de aquí. Por ejemplo, el proceso de integración centroamericana. El propósito era que
Centroamérica, de los productos que antes se importaba, hojuelas de maíz, con el proceso de integración produjera. ¿Y cómo lo haría? Estableciendo medidas proteccionistas a nivel de la región centroamericana. En Centroamérica se instalaran industrias que produjeran bienes de integración centroamericana, de integración le llamaban, o industrias de integración, porque iban a producir artículos cuyo mercado iba a ser Centroamérica. Era una política, bueno, también un poco mixta, porque sí fomentaba libre comercio entre los países centroamericanos. Establecía un carácter proteccionista con respecto al resto de países del mundo. No sé si me captó ahora. Sí, Lick. Al principio pensé que como que eran como que lo mismo, solamente que ponían distintas barreras. Pero sí. Ajá, gracias. Sí, digamos el TLC ya es un instrumento a las conveniencias, por ejemplo, de quien los inventó en un principio, que fue Estados Unidos. Y a partir de ahí se ha tomado de ejemplo para suscribirse con otros países latinoamericanos. Y está de que también, bueno, esos serían los puntos principales, porque si me involucro en el tema jurídico, incluyéndome en temas que no domino tan bien, no domino nada. Entonces, miraremos en la próxima ocasión las estrategias de crecimiento económico. El próximo grupo. Es la Organización Mundial de Comercio. El tema es ese. Me proveen antes del día sábado la presentación para poderla tener lista y presentarla en clase. Entonces, solamente con eso, jóvenes. Está bien, Lick. Yo me retiro y muchas gracias. Gracias, Lick. Feliz fin de semana. Gracias, Lick. Bendiciones. Siempre si les queda necesidad de aclaración, me lo comentan. La situación de las diferencias entre estos puntos de TLC, proteccionismo,
Gracias, Lick. Gracias, Lick. Adiós, jóvenes. Adiós, Silvia.